un crucero lleno de estudiantes de preparatoria es atacado por terroristas. En el barco, vemos a nuestro protagonista, Amamiya Hiroto, intentando desesperadamente salvar a una estudiante que está cayendo al mar, solo para despertar y encontrarse a sí mismo, junto con toda su clase de la preparatoria Yasaka, en un vacío infinito. Ahora están muertos. Mientras los estudiantes intentan comprender su situación, vemos a un estudiante, Machida Aran, quejándose de su desafortunada muerte, deseando haberse divertido un poco más con las chicas. Casi de inmediato, intenta coquetear con una estudiante, Shimada Izumi, pero ella lo rechaza de planos y rápidamente toma el control de la situación, tratando de calmar la tensión y hacer que todos vuelvan a la realidad. Otro estudiante la apoya. Minami Asagi alza la voz, pidiendo a sus compañeros que mantengan la calma, aunque no tienen idea de lo que les depara el futuro. Sin embargo, no es suficiente para levantar el ánimo de todos, ya que su profesor, Murakami Junbei, comenta sobre la extraña actitud de los estudiantes ante su propia muerte. Mientras esos dos discuten, Hiroto ve a la chica por la que arriesgó su vida, Naruse Narumi. Se siente amargado por su intento de salvarla, porque al final, ambos murieron de todos modos. Admite que no eran cercanos, pero eso no significaba que quisiera que ella muriera. Justo en ese momento, los estudiantes escuchan una voz estruendosa. Un estudiante, Rokudoi Hijiri, ve una luz brillante aparecer ante ellos, que gradualmente se materializa en un ser divino llamado Rodkofte. Los estudiantes Tsuchiya Kanako y Konde Miyagi entran en pánico, pero afortunadamente, Izumi logra calmarlos. Rodkofte le dice a la clase que le otorgará a cada uno un poder especial, una nueva vida en un lugar distinto a la Tierra y su propia fortuna personal. Escuchar esto emociona a Hiroto, ya que es la primera vez que oye hablar de la reencarnación. Rodkofte continúa, explicando que cualquiera que desee permanecer en la Tierra puede hacerlo, pero no recibirá un poder especial y su recuerdo de este espacio vacío será borrado. Pregunta si alguien quiere quedarse en la Tierra. Mientras Hiroto sopesa los pros y los contras de reencarnar, cree que renacer en otro mundo con poderes es definitivamente mejor que quedarse en la Tierra. Sin embargo, uno de los estudiantes no está de acuerdo con su forma de pensar y elige permanecer en la Tierra. Afortunadamente, todos los demás eligen reencarnar con superpoderes. Uno por uno, el dios comienza a llamar a los estudiantes por su nombre, para otorgarles sus poderes especiales y transportarlos a otro mundo. Hiroto siente que pasará un tiempo hasta que sea su turno, así que se sienta y reflexiona sobre su vida. Admite que su vida fue bastante mediocre. Sus padres murieron cuando era joven, no tenía amigos ni hermanos, y nadie cercano a él mientras crecía. La peor parte eran sus parientes por parte de padre, quienes, según él, no les importaría si moría y probablemente estarían felices de cobrar el dinero de su seguro de vida. Sin embargo, nada de eso le molesta mucho a Hiroto. En cambio, comienza a pensar en una vida mejor en el nuevo mundo, con una familia amorosa y atenta. Justo en ese momento, Rodkofte llama el nombre Amemiya Hiroto, y un chico da un paso al frente. Hiroto piensa para sí mismo que nunca antes se había fijado en ese estudiante y se da cuenta de que el nombre es extrañamente similar al suyo. No es solo el nombre, incluso la apariencia del otro chico es inquietantemente idéntica a la suya. Rodkofte le otorga al otro chico 8 orbes de luz especiales, muchos más que a cualquiera de los estudiantes anteriores, y se prepara para lanzar el hechizo que transferirá a toda la clase al nuevo mundo, hasta que se da cuenta de que Hiroto todavía está de pie allí. Rodkofte le pregunta su nombre, y él respondió, Amamiya Hiroto. Esto hizo que el dios se diera cuenta de que había cometido un terrible error, ya que había confundido a Amemiya Hiroto con nuestro protagonista. No solo eso, sino que Rodkofte le había dado todos los poderes especiales a la persona equivocada. Le explicó que no podía retirar los poderes que había otorgado, y un preocupado Hiroto preguntó si tendría que empezar de cero como antes. Rodkofte respondió que era más complicado que eso. El dios continuó explicando que se suponía que debía haber salvado la vida de Hiroto, pero el destino había sido tan cruel que ahora su vida nunca sería bendecida. Básicamente, Hiroto sintió que ya no había ninguna razón para reencarnar y pidió que lo devolvieran a la Tierra, pero el dios dijo que esa oportunidad ya no existía y que su tiempo para reencarnar se estaba agotando. Hiroto se enfureció y se quejó de que era el único de su clase que no había recibido nada, y que ahora su vida estaba destinada a estar llena de desgracias. Sin embargo, Rodkofte le explicó que sería compensado convirtiendo su alma en un núcleo vacío. Dentro de ese núcleo, en lugar de habilidades poderosas, contendría magia. Sin embargo, Rodkofte también le advirtió que su afinidad por la magia era extremadamente baja, lo que enfureció aún más a Hiroto, ya que básicamente nacería con la capacidad para la magia pero sería incapaz de usarla. Rodkofte se compadeció de Hiroto, ya que no podía concederle nada de suerte,
y dijo que su vida estaría llena de dificultades. Finalmente, el dios le ofreció unas pocas palabras optimistas antes de comenzar el proceso de reencarnación de Hiroto. Hiroto se despertó con la sensación de una potente descarga eléctrica recorriendo su cuerpo, y un guardia se burlaba de él por intentar resistirse. El guardia mencionó que otro experimento estaba a punto de llevarse a cabo, y luego se fue, dejando a Hiroto con un momento para recordar los recuerdos de su vida pasada y para maldecir al dios que lo puso en esta situación. Hiroto se dio cuenta de que había reencarnado en un nuevo mundo llamado Origen, un mundo bastante similar a la Tierra pero que combinaba ciencia y magia. En esta vida, su madre era una prostituta y su padre un alcohólico. Ambos lo vendieron por una pequeña cantidad de dinero. Poco después de ser vendido, fue comprado por una turbia organización de investigación que realizaba experimentos ilegales. En resumen, Hiroto estaba viviendo la peor vida imaginable. La historia avanza a un científico que discute sobre un sujeto inusual, captando la atención de dos hombres. Señalaron que su afinidad mágica era extremadamente baja y que, en general, no tenía ningún talento para la magia. El científico explicó que normalmente, una persona posee uno de los 7 elementos: tierra, agua, fuego, viento, luz, vida y espacio. Sin embargo, Hiroto no tenía aptitud para ninguno de ellos. Uno de los científicos consideró a Hiroto inútil y sugirió que se deshicieran de él. Sin embargo, otro científico se opuso, argumentando que aunque Hiroto no tenía afinidad por los elementos comunes, poseía una cantidad masiva de poder mágico en su cuerpo. Teorizaron que podría no haber descubierto su elemento todavía. La escena cambia, y vemos a Hiroto realizando un experimento, usando magia en una rata muerta, intentando revivirla. Esto asombra a los científicos, y concluyen que su elemento es la manipulación de los muertos, también conocido como el elemento de la muerte. Los dos científicos lo felicitan por convertirse en el primer mago de la muerte. Después, Hiroto es convocado a una oficina, donde se sorprendió al recibir una oferta que le prometía cierta libertad, con la condición de que aceptara convertirse en un sujeto de pruebas. El hombre le explicó que el centro de investigación tenía grandes expectativas puestas en su magia de la muerte, y que si lograba desarrollar un nuevo tipo de magia, lo dejarían en libertad. Pasaron unos días, y Hiroto dedicó todo su esfuerzo a crear un nuevo tipo de magia a cambio de su libertad, para el deleite de los científicos. Sin embargo, uno de los científicos se puso nervioso por la rapidez con la que Hiroto progresaba. Otro científico le aseguró que no había nada de qué preocuparse, ya que le habían implantado una bomba en el cuerpo por si se le ocurría alguna idea. No solo eso, sino que también le instalaron un GPS. Reemplazaron su ojo derecho con una cámara especial y le implantaron dispositivos de grabación secretos en los oídos y la boca. Incluso restringieron su ingesta de alimentos para evitar que se volviera demasiado poderoso, y solo le permitían salir de su habitación para los experimentos. En otras palabras, tenían control total sobre su cuerpo y conocían cada uno de sus movimientos. A pesar de estas exhaustivas precauciones, el científico seguía sintiéndose intranquilo porque Hiroto podía usar su magia a voluntad, lo que podría convertirse en una amenaza en el futuro. El científico de las gafas se burló de su colega por ser demasiado precavido, pero también le preguntó si tenía alguna solución. Más tarde, Hiroto entró en una habitación extraña y preguntó sobre el experimento para desarrollar su nueva magia. Uno de los científicos dijo que, antes de eso, iban a hacerle un rápido chequeo a su cuerpo. Hiroto obedeció y se tumbó en la mesa de exploración. Antes de que ataran a Hiroto firmemente a la mesa, exigió saber qué estaba pasando, pero un equipo de médicos entró en la habitación y comenzó a operar. La cirugía pareció ir bien, ya que un científico le dijo a Hiroto que era hora de comer. Sin embargo, Hiroto se dio cuenta de que no podía moverse ni hablar. Otro científico entró en la habitación para comprobar el estado de Hiroto, mientras su colega se regodeaba del éxito de la cirugía. Ahora, Hiroto no tenía control sobre su propio cuerpo y su magia estaba completamente sellada. La escena cambia y vemos a Hiroto, confinado en una silla de ruedas. El científico de las gafas se alegró de que ahora tuvieran un control total sobre Hiroto, mientras su colega se burlaba de él, diciendo que Hiroto era el primer dios de la muerte que podía controlar la muerte pero no su propio cuerpo. Reducido a una simple marioneta, Hiroto pensó en su desesperada situación e intentó pedir ayuda, pero no pudo hacer nada. Y tuvo que soportar esto durante 10 largos años. Años más tarde, el científico de las gafas llevó a otro científico a la sala de contención de Hiroto. Este hombre se quedó impactado al ver el estado casi catatónico que Hiroto estaba soportando. Sin embargo, lo que más le emocionaba era la oportunidad de desvelar los secretos de un dios de la muerte y, potencialmente, superar a sus predecesores. Mientras tanto, Hiroto empezó a ver los espíritus de una mujer,
una niña y un perro. La mujer comenzó a hablar con Hiroto, y la niña se giró para preguntarle al científico si él era el nuevo encargado de los experimentos de Hiroto. Hiroto les dijo que esos científicos eran gente terrible y que su vida se había vuelto insoportable. La mujer se disculpó por no poder ayudarlo y se preguntó si habría alguna forma de que pudieran ayudarlo a escapar. Pero Hiroto simplemente les agradeció por estar con él en un lugar tan terrible. La mujer respondió que se alegraba y le dio las gracias por ayudarlos a calmarse, y la niña explicó que no podían trascender y que simplemente un día fueron atraídos hasta aquí. Hiroto especuló que podría ser por su magia de la muerte, ya que, como podía ver espíritus, podría haberlos invocado sin querer. La niña continuó explicando que había muchos espíritus vagando por las instalaciones, y que todos le tenían cariño a Hiroto y esperaban que algún día escapara de ese lugar. Pero como solo eran espíritus, no había nada que pudieran hacer para ayudarlo. En ese momento, Hiroto comenzó a recordar a su antigua compañera de clase, Narumi, la chica que había intentado salvar en el barco. Pensó en cómo los dioses les habían otorgado poderes a todos ellos, pero ni uno solo había regresado para salvarlo. Mientras tanto, el joven científico estaba frustrado por no haber obtenido suficientes resultados en el último mes y temía que lo despidieran de su puesto. Se enfadó y empujó a Hiroto de su silla de ruedas, haciendo que el espíritu de la mujer se apresurara a ayudarlo. En su desesperación, el científico comenzó a teclear furiosamente en su computadora con la esperanza de liberar los límites de Hiroto y permitirle alcanzar todo su potencial. Hiroto comenzó a entrar en shock, y los espíritus del perro y de la niña intentaron detenerlo, pero solo podían atravesarlo, incapaces de hacer nada. El científico se dio cuenta lentamente de la aterradora magnitud de la energía de Hiroto y comprendió que era 10.000 veces más fuerte que el mago más poderoso de la Tierra. Sin embargo, mientras el experimento aún estaba en curso, Hiroto entró en shock y murió en el suelo. El joven científico entró en pánico, al darse cuenta de que había matado accidentalmente a un sujeto de prueba y apartó la mirada, justo cuando una niebla negra comenzó a salir del cuerpo de Hiroto. Esta aura oscura activó inmediatamente el equipo de monitoreo y el científico vio que el poder de Hiroto seguía aumentando sin cesar. Se puso eufórico con este nuevo descubrimiento. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, Hiroto agarró al científico por el cuello y comenzó a apretar, asfixiándolo antes de dejar caer el cadáver del científico al suelo. Hiroto comenzó a reír a carcajadas, emocionado por su nueva libertad. No solo había recuperado su cuerpo, sino también su magia. Hiroto no perdió el tiempo, atravesando de un puñetazo a otro hombre mientras salía corriendo de la celda. Se acercó a los dos científicos responsables de la pérdida de su cuerpo y su magia. Ambos estaban atónitos, incapaces de comprender cómo podía moverse. Mientras tanto, lo único en la mente de Hiroto era matarlos por el sufrimiento que le habían causado durante los últimos 10 años. Uno de los dos científicos comenzó a dispararle a Hiroto, pero él esquivó las balas con facilidad y le drenó la fuerza vital. El científico que quedaba se dio cuenta rápidamente de que Hiroto llevaba un tiempo muerto y que ese mismo hecho le había permitido usar la magia de la muerte en toda su extensión, convirtiéndolo en un mago no muerto imparable. Este descubrimiento emocionó al científico y elogió a Hiroto por este logro, pero justo antes de que pudiera terminar de hablar, Hiroto lo decapitó, acabando con todo en un instante. Hiroto se rió, dándose cuenta de que su masacre no había hecho más que empezar. Se giró hacia los médicos que lo habían operado hacía 10 años, empalándolos sin piedad con sus propios instrumentos médicos. Hiroto continuó escapando de las instalaciones, esquivando sin esfuerzo las balas que volaban hacia él, mientras sentía una oleada de emoción al obtener el control total de su propia magia. Entonces, descubrió una gran puerta y creyó que había supervivientes dentro. Hiroto usó su magia para abrir la puerta y entró en una habitación llena de sujetos de prueba. Se dio cuenta de que estas instalaciones intentaban recrear a otro mago de la muerte a través de estas personas. Hiroto les devolvió a los niños la capacidad de moverse y los guió hacia el exterior, antes de decir que se adelantaría para comprobar si había enemigos. Hiroto siguió adelante y abrió la puerta que daba al exterior, donde vio a todos sus antiguos compañeros de clase, quienes creía que estaban allí para rescatarlo. Se acercó a ellos, pero rápidamente adoptaron una postura defensiva y comenzaron a dispararle a Hiroto. Hiroto quedó completamente atónito por esta traición, ya que pensaba que recordarían que una vez fue su compañero. Los estudiantes dejaron de disparar al sentir que la batalla apenas era gran cosa, puesto que les habían dicho que un no muerto se había escapado de la instalación. Asagi, quien una vez había aconsejado a la clase que mantuvieran el ánimo mientras estaban vivos, explicó que el no muerto no tenía ninguna oportunidad contra ellos, ya que eran 30 de los 100 héroes más fuertes del mundo. Narumi, la chica que Hiroto había intentado salvar en el barco, añadió que esta persona había aniquilado a todos en la instalación e incluso llamó asquerosa a la magia de la muerte.
Fue entonces cuando Amamiya Hiroto intervino y sugirió que el no muerto simplemente quería morir, ya que él también había sido uno de los experimentos de la instalación. Narumi estuvo de acuerdo. Hiroto reconoció de inmediato al hombre con un nombre similar al suyo. Narumi y Hiroto decidieron que pondrían fin al sufrimiento del Hiroto no muerto, así que intentaron destruirlo con un poderoso hechizo. Mientras el Hiroto no muerto ardía de rabia, sentía rencor hacia el otro Hiroto, quien le había robado la buena vida, la suerte y todas las bendiciones que Dios debería haberle dado en este mundo. Sin embargo, su ira no era solo hacia el otro Hiroto, sino hacia todos sus compañeros de clase, quienes tenían buenas vidas mientras él fue abandonado para sufrir. Juró que los mataría a todos, hasta el último de ellos. Narumi y Hiroto acabaron con el zombie Hiroto y lo enviaron de vuelta con el dios, quien había predicho que no duraría mucho. Tan pronto como Hiroto se encontró de nuevo con el dios, inmediatamente intentó lanzarle un puñetazo, pero este simplemente atravesó el cuerpo intangible del dios. Sin embargo, esto no impidió que Hiroto gritara, expresando su furia por haber sido engañado en su segunda vida. Rodkoft le dijo a Hiroto que, aunque su segunda vida fue miserable, el dios le daría una tercera vida mejor, lo que inmediatamente captó la atención de Hiroto. Rodkoft le dijo a Hiroto que el próximo mundo se llamaría Lambda, lo que emocionó a Hiroto, pensando que esta vez recibiría las primeras bendiciones. Instó al dios a que actuara rápidamente, pero Rodkoft dijo que no podría recibir ninguna habilidad nueva, y de inmediato lo envió lejos. Esto enfureció a Hiroto, y le preguntó a Rodkoft la razón detrás de esta injusticia, pero el dios simplemente respondió que no podía dejarlo deambular por ahí matando a sus compañeros. Rodkoft explicó que este nuevo mundo no estaba muy desarrollado y que básicamente dependía del propio Hiroto construirlo desde cero. También dijo que considerara su segunda vida en origen como una fase de entrenamiento, pero Hiroto se opuso vehementemente, afirmando que no fue más que un infierno en la tierra. Declaró que nunca perdonaría al dios por lo que había sucedido. Sin embargo, antes de que Hiroto pudiera terminar su frase, Rodkoft le lanzó una maldición y le exigió que renunciara a su deseo de venganza. Solo entonces el dios borraría todo el dolor y el sufrimiento en su próxima vida y lo devolvería al ciclo normal de reencarnación. Hiroto renació en Lambda y conoció a una chica elfa que le sonreía. Ella le pidió que llorara de vez en cuando, y es entonces cuando vemos a Hiroto, ahora llamado Vandalio, como un bebé elfo. El siguiente capítulo comienza con Vandalio y su madre, Darcia, preparando una comida. Intenta acostumbrarse a su nueva vida en Lambda, ahora que es un niño elfo que no puede hablar. Luego, compara su apariencia con la de su madre, quien le explica que heredó su aspecto de su padre. También aprendemos más sobre la historia del mundo de Lambda. Aquí, los elfos se parecen bastante a los humanos, y él se da cuenta de que su madre es una elfa oscura. Sin embargo, todavía se pregunta por su padre, quien no está presente. Aunque Vandalio hace cosas que un niño de su edad no debería poder hacer, su madre nunca deja de amarlo y elogiarlo. Esto hace que Vandalio sienta una gran calidez en su interior, porque en su vida anterior nunca supo lo que era ser criado con tanto amor. Vandalio intenta conseguir más elogios de su madre tratando de gatear, pero todavía es demasiado pequeño para lograrlo. Su madre se pregunta por sus estadísticas debido a sus logros tempranos, lo que confunde a nuestro protagonista. Es entonces cuando una pantalla de estado aparece ante él. Después de leerla, se da cuenta de que es medio vampiro, y supone que su padre también debe ser un vampiro. Comienza a pensar en los últimos meses desde que nació, en cómo nadie ha visitado nunca su hogar, un lugar que parece una cueva. Se imagina que, debido a sus orígenes, es posible que haya gente que lo esté persiguiendo. Incluso piensa que es posible que su padre ya esté muerto. Volviendo a la ventana de estado, ve que sus puntos de magia están al máximo, e intenta usar una habilidad mágica, pero no pasa nada. Regresa a la ventana de estado y se da cuenta de que el dios le ha lanzado una maldición que le impide usar la experiencia de sus vidas pasadas. Tampoco puede aprender ningún trabajo ni ganar experiencia. Vandalio está desolado, pero se niega a quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Intenta encontrar otra forma de aprender magia. Sin embargo, antes de que Vandalio pueda empezar a experimentar con la magia, su estómago empieza a rugir. Darcia se da cuenta de que es hora de alimentarlo, lo que hace que se sienta un poco avergonzado. Su madre nota que sus colmillos han empezado a crecer, así que descuartiza un conejo justo delante de Vandalio y le dice que beba su sangre. Sorprendentemente, la encuentra bastante sabrosa, aunque no se compara con la leche de su madre. Su madre le advierte que no beba sangre en público y que solo lo haga cuando ella esté cerca. Esto hace que Vandalio se dé cuenta de las dificultades por las que ha pasado su madre al criar a un niño medio vampiro, y está agradecido de que ella eligiera quedarse con él en lugar de abandonarlo. Mientras su madre intenta espantar una mosca molesta, Vandalio usa su nueva habilidad,
exterminar microorganismos, para matar a la mosca, y eso le gana muchos elogios. Bandalieo se da cuenta de que en este mundo todavía puede usar magia de muerte, y aunque está muy feliz de tener a su madre a su lado, siente que no es suficiente. Decide buscar más poder para conseguir su venganza. Él entiende que el Dios lo trajo a este mundo para ayudarlo a desarrollarse, y sabe que, tarde o temprano, sus otros compañeros de clase también aparecerán en este nuevo mundo. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, su madre le pellizcó la mejilla y le comentó que no mostraba muchas emociones. Bandalieu pensó que esto también podría ser parte de la maldición que el dios le había impuesto. Su madre entonces le dijo que lo amaba, pero se preguntaba si él podía sentirlo. Al día siguiente, la madre de Bandalieu lo llevó a la puerta principal para comprobar si había heredado la debilidad de los vampiros a la luz del sol. Afortunadamente no le afectó. Su madre respiró aliviada y lo sacó a pasear, disfrutando ambos de un momento de paz bajo el sol. Aquello hizo que Bandalieu rompiera a llorar. Su madre lo abrazó y le dijo que algún día lo llevaría a su aldea para que pudiera ser libre de hacer lo que quisiera. Esto hizo que Bandalieu admitiera que la amaba, y este nuevo sentimiento le ayudó a comprender el dolor de no poder mostrar sus verdaderas emociones. Esa noche Bandalieu pensó en los peligros de su vida y en su deseo de proteger a su madre. Esperaba que algún día, cuando pudiera hablar, fuera capaz de contárselo todo. Pero por un momento, soñó con una vida feliz junto a su madre y pensó que, si pudiera vivir así, no necesitaría una cuarta vida. Entonces recordó lo que el dios le había dicho antes de su reencarnación, y decidió que no moriría para vivir otra vida. Preferiría vivir en paz con su madre hasta el final de sus días. Al día siguiente, su madre lo dejó solo en casa para ir a un pueblo cercano a comprar provisiones. Mientras ella estaba fuera, Bandalieu practicó su magia hasta que regresara. Pero ella nunca regresó. Bandalieu se despertó de una siesta corta y se dio cuenta de que su madre aún no había vuelto. Empezó a preocuparse y pensó en salir a buscarla. Se preparó para el viaje y usó su magia para resucitar al conejo con un hechizo de atributo de muerte, usando un espíritu errante cercano y vinculándolo al cadáver del conejo para convertirlo en un zombi. Sin embargo, se dio cuenta de que un solo conejo no sería suficiente, así que usó su magia para animar todos los muebles de la casa, convirtiéndolos en su propio pequeño ejército de zombis, y salió a buscar a su madre. Y usó uno de sus esqueletos para que le ayudara a entrar al pueblo de forma más discreta. Usando su magia, infundió espíritus en los ladrillos para convertirlos en entidades no muertas, abriendo un camino para que pudiera entrar. Después de caminar un rato, se encontró con el espíritu de un humano que dijo que había visto a su madre en la plaza del pueblo, lo que emocionó a Bandalieu, quien fue rápidamente a buscarla. No tardó mucho en encontrar a su madre de pie frente a una fuente, y se acercó a ella. Su madre se dio la vuelta con una sonrisa, y reveló que ahora era solo un espíritu errante. Bandalieu quedó en completo estado de shock. Su madre se disculpó por no haber podido volver a casa con él, y Bandalieu le preguntó qué había pasado. Tu madre se sorprendió de poder oír tu voz, pero continuó explicando que, a pesar de sus esfuerzos por esconderte, la iglesia finalmente la encontró y la asesinó sin piedad. Le advirtió a Bandalieu que huyera porque heredaste los ojos rubí y violeta de tus padres, lo que revelaría que eres un vampiro. Sin embargo, Bandalieu se negó a irse y preguntó quién la había matado. Tu madre dudó, pero usaste tu habilidad de encantamiento para obligarla a decir la verdad. Bajo tu influencia, tu madre relató que fue emboscada por los hombres del barón Bustero, sacerdotes y algunos aventureros. Luchó con todas sus fuerzas, pero un hombre llamado la Espada Arcoíris se adelantó para luchar contra ella. Tu madre admitió que fue capturada y torturada por la iglesia. Los miembros de la iglesia le exigieron que revelara dónde te escondías, pero ella guardó silencio hasta el final, cuando fue quemada viva en la hoguera. Esta horrible revelación hizo que Bandalieu obtuviera una nueva habilidad: corrupción mental. Se dio cuenta de que él era la razón por la que su madre murió en tal agonía y se llenó de remordimiento, mientras su nueva habilidad subía inmediatamente al nivel 2. Justo en ese momento, las moscas que controlaba con magia regresaron y trajeron información de varias conversaciones por la ciudad. Muchos de ellos eran personas que habían participado en el asesinato de su madre y hablaban de cómo merecía morir solo por dar a luz a un vampiro. Incluso planeaban hacer una fiesta para celebrar su muerte. Un grupo de aventureros también planeaba cazar y matar a Bandalieu, de la misma manera que lo habían hecho con su madre. Todas estas palabras alimentaron la ira en su interior, haciendo que su habilidad subiera al nivel 7. Bandalieu pensó en la crueldad y el asco del mundo, y en cómo en cada una de sus vidas nunca pudo tener una vida normal. Justo entonces, su madre dijo que no le quedaba mucho tiempo, y comenzó a desvanecerse. Dijo que deseaba poder verte crecer y convertirte en un hombre y vivir una vida maravillosa.
pero lo más importante era que fueras feliz. Mientras tanto, la habilidad de Vandalió continuó subiendo de nivel, hasta que alcanzó su límite de crecimiento. Entonces desató su poder en un intento de salvar a su madre, y ató el alma de ella a uno de los fragmentos de hueso que quedaban. Juró que un día crearía un nuevo cuerpo para ella. Con ese juramento, Vandalió regresó a casa, llevando un odio profundo por aquellos que mataron a su madre, y la determinación de volverse más fuerte. De vuelta en casa, Vandalió estaba sentado en silencio mirando por la ventana, cuando el espíritu de su madre le preguntó si estaba despierto. Él respondió que sí, y hablaban de lo cansados que estaban ambos después de su largo viaje. Vandalió tenía tanta hambre que tuvo que beber la sangre de un perro mapache para sobrevivir. Vandalió recordó la promesa que le juró a su madre, crear un nuevo cuerpo para ella, y afirmó que algún día cumpliría esa promesa. Su madre, aunque era solo un espíritu, juró que siempre estaría a su lado. Después, Vandalió habló con uno de sus esqueletos, al que llamó Esqueleto Mono, y le pidió que reuniera a todas sus fuerzas de no muertos para una reunión importante. En la reunión, Vandalió discutió su situación actual. Los caballeros del varón y el sacerdote del pueblo estaban registrando el bosque sin descanso, dándole caza. En particular, recalcó que 3 aventureros habían encontrado la ubicación de su hogar y que muy probablemente ya estuvieran en camino en ese mismo instante. Calculó que tenía unos 30 esqueletos en su ejército de no muertos y que, si lo planeaba con cuidado, tendría una oportunidad de ganar, aunque todavía no estaba seguro de las habilidades y capacidades de los 3 aventureros. Vandalieu le pidió entonces a Esqueleto Mono que echara un pulso con él para probar su fuerza. Y para su sorpresa, Vandalieu se dio cuenta de que era mucho más fuerte de lo que había previsto en un principio. Mientras tanto, los 3 aventureros seguían sus huellas por el bosque. Uno del grupo descubrió unas huellas grandes de lo que creían que era un mono o un oso. Sin embargo, las huellas eran demasiado superficiales para pertenecer a esos animales, lo que hizo que otro se preguntara si había alguna otra criatura en el bosque que no conocían. Aún así, el líder del grupo descartó esa posibilidad, y el grupo continuó su viaje, hasta que encontraron la casa de Vandalieu. Uno de los aventureros comentó sobre el desorden que había por todas partes, lo que levantó la sospecha de que los caballeros del varón podrían haber encontrado al niño antes que ellos. Presa del pánico, el líder ordenó al grupo que registrara la casa. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, haciendo que el líder cayera por una pendiente. Cuando levantó la vista, se horrorizó al ver un golem de tierra que lo miraba fijamente. Pero eso no era lo peor. Un ejército de esqueletos no muertos comenzó a levantarse del suelo. Aterrados, el grupo de aventureros se dio la vuelta y huyó, pero la pierna del líder quedó atrapada en una trampa, algo que confundió con una serpiente, pero que en realidad era una enredadera viviente. Antes de que sus compañeros pudieran ayudarlo, una sartén embrujada lo dejó inconsciente. El golem de tierra avanzó lentamente y acabó con los aventureros. Cuando despertaron, los 3 se encontraron fuertemente atados a unos árboles y amordazados. Vandalieu apareció, montado sobre los hombros de Esqueleto Mono, se acercó a ellos y les preguntó si ya estaban despiertos. Los aventureros no podían creer que un niño tan pequeño fuera capaz de controlar un ejército de no muertos tan poderoso. Compararon el poder y la energía que irradiaban Vandalieu y su ejército con los del sacerdote del pueblo, Gordon, y se dieron cuenta de que Vandalieu y su ejército de no muertos irradiaban una extraña sensación de pureza, completamente diferente a la del sacerdote. Vandalieu comenzó a interrogar a los aventureros, pero como aún no podía hablar con claridad, solo podía emitir balbuceos y sonidos infantiles, dejando a los aventureros completamente confundidos. Para compensar su incapacidad para hablar, usó magia para escribir en inglés en el suelo. Pero esto solo los confundió más, ya que no podían entenderlo. Esto confirmó la sospecha de Vandalieu de que el idioma principal de este mundo era el japonés. Recordó que su madre le había contado que, hace muchos años, la gente de este mundo tuvo que luchar contra un ejército de demonios, y el dios del mundo invocó a 7 guerreros de otros mundos para ayudarlos a alcanzar la victoria. Tras sellar al señor de los demonios, estos 7 héroes transmitieron su idioma, el japonés, a este mundo. Vandalieu supuso que los aventureros también hablaban japonés, así que volvió a escribir en el suelo, esta vez en japonés, y pudieron entenderlo. Vandalieu les exigió que revelaran información sobre el baronet, y el líder respondió que, aparte de gobernar el pueblo durante los últimos 10 años, el baronet era simplemente un noble ordinario. Vandalieu preguntó entonces por la orden de caballeros, pero uno de los aventureros respondió que, aunque estaban bien entrenados, no tenían nada de especial. Continuó preguntando por el sacerdote, Gordon, y sus caballeros sagrados. Los aventureros explicaron que el sacerdote y sus seguidores se habían mudado al pueblo hacía apenas un mes,
con el objetivo de encontrar al niño Dhampir y a su madre. Esto enfureció a Bandalió. El aventurero continuó, diciendo que el sacerdote Gordon era famoso por ser un poderoso cazador de vampiros y que su fuerza era equivalente a la de un aventurero de rango B. Uno de los aventureros intentó negociar con Bandalió, ofreciéndose incluso a cooperar para que le perdonara la vida si no quería ser capturado por el sacerdote. Bandalió le ordenó a uno de los esqueletos que lo soltara, pero justo antes de que el aventurero pudiera agradecérselo, el esqueleto de mono le agarró la cara y Bandalió comenzó a beber su sangre, hasta que se desplomó, muerto. Luego, les recordó a los aventureros restantes que solo dijeran lo que él quería saber, ni más ni menos. Este recordatorio fue suficiente para que los otros aventureros le obedecieran dócilmente. Poco a poco, Bandalió llegó a comprender que el líder del grupo de la espada iridiscente, un hombre llamado Heinz, era un espadachín de rango B, mientras que el resto del grupo eran todos de rango C. Esto significaba que los enemigos más duros a los que tenía que enfrentarse eran el sacerdote y el líder, Heinz. Los aventureros le suplicaron a Bandalió que les perdonara la vida, pero él simplemente les dijo que se callaran, y comenzó a cuestionar por qué suplicaban por sus vidas, cuando ellos habían asesinado sin piedad a su madre y lo habían dejado huérfano. Bandalió había decidido su destino, se convertirían en su alimento. Pasaron 2 meses, y vemos al sacerdote Gordon y a sus seguidores buscando todavía a Bandalió en el bosque. Uno de sus seguidores sugirió que tal vez Bandalió había escapado, o como mínimo ya estaba muerto. El sacerdote Gordon le recordó al hombre que 3 aventureros de rango D habían sido enviados a buscar al niño pero aún no habían regresado, y hasta el día de hoy nadie había encontrado sus cuerpos. El seguidor no creía que un bebé pudiera hacerle eso a unos aventureros, pero el sacerdote Gordon pensaba de otra manera. Creía que, con el tiempo, el niño Dhampir solo se haría más fuerte y se convertiría en un verdadero problema. Su seguidor entonces argumentó que habían pasado 2 meses desde que comenzaron su búsqueda, y todavía no habían encontrado al niño, y que lentamente se estaban quedando sin recursos, mientras que los aldeanos comenzaban a estar descontentos. El sacerdote Gordon admitió que entendía su situación, pero aún así sentía que era necesario encontrar al niño. El seguidor gritó enojado que había otros vampiros dañando a la gente, y que su deber era proteger a los inocentes. Esto comenzó a hacer flaquear la convicción del sacerdote Gordon, y al final, decidió abandonar su búsqueda de Bandalió. Al día siguiente, vemos a Bandalió disfrutando de la cálida luz del sol después de meses escondido. 2 meses atrás, había hablado con su madre sobre dónde podrían vivir, ya que se encontraban en el continente de Bangaya, y Milgu era uno de los asentamientos del imperio de Amid. Este lugar no sentía ningún aprecio por los vampiros o sus descendientes, y cazaban activamente a dichos individuos. Por esta razón, Bandalió no tenía muchas opciones para encontrar refugio, e incluso si encontraba un lugar seguro donde quedarse, Bandalió no podría descansar hasta que él y el espíritu de su madre estuvieran realmente a salvo. Pensando en un refugio temporal, decidió que una cueva grande sería el mejor escondite. Bandalió ordenó a sus golems de tierra que comenzaran a cavar una cueva y la disfrazó para que pareciera que se había derrumbado para así engañar a sus enemigos. Mientras lo hacía, fue atacado de repente por los 3 espíritus de los aventureros que había asesinado. Estos espíritus, atraídos por su poder, ahora se aferraban a él, siendo tan confianzudos que lo hacían sentir incómodo. Desesperado por tener su propio espacio, ató a uno de los espíritus a un golem de tierra y le ordenó que trabajara para evitar que la cueva se derrumbara. Mientras tanto, los espíritus restantes continuarían cavando hasta el final. Durante los siguientes días, cavó unos 50 metros de profundidad en la cueva y pensó que podría sobrevivir allí con suficiente comida y agua. Sin embargo, medio mes después, se dio cuenta de que se había quedado sin comida ni agua, lo que lo obligó a sobrevivir a base de lombrices, e incluso inundó accidentalmente la cueva mientras buscaba agua. Después de muchos días largos y miserables, se preguntó si podría seguir así, pero finalmente, Bandalió pudo regresar y ver el sol. Se tambaleó hacia su ejército de no muertos, pero luego se detuvo, miró al cielo y deseó que las cuchillas iridiscentes y el sacerdote Gordon siguieran vivos, para poder matarlos con sus propias manos. Después, Bandalió comenzó a entrenar a su ejército de esqueletos, pero de repente se dio cuenta de que no tenía idea de cómo entrenarlos. Como solo eran esqueletos andantes, no necesitaban desarrollar velocidad ni fuerza, y tampoco eran buenos usando armas. Recordó cómo los humanos podían mejorar sus habilidades en este mundo, como los espadachines, los granjeros y los herreros. A partir de eso, Bandalió comenzó a preguntarse cómo sus no muertos podrían aprender habilidades. Más tarde, se encontró por casualidad con un goblin y ordenó a su ejército de esqueletos que lo destruyera. Bandalió supuso que, como los no muertos seguían siendo un tipo de monstruo, podían ganar experiencia matando a otros monstruos.
y como él no podía ganar experiencia debido a la maldición del dios, tendría que depender de su ejército para protegerse y evitar tener que esconderse de nuevo. Después de matar al Goblin, todo su ejército de esqueletos subió de nivel, y Bandalieu también alcanzó el nivel 3. Revisó su pantalla de estado, confundido sobre cómo podía subir de nivel aún estando bajo la maldición. Bandalieu determinó que cuando su ejército subía de nivel, una parte de su experiencia se le transfería a él. Esto le ayudó a encontrar un vacío legal en la maldición del dios. Después de enterrar el cadáver del Goblin, Bandalieu se concentró en subir de nivel. Hombre esqueleto, mono esqueleto, lobo esqueleto, vitre y oso como sus guardaespaldas principales. Con el paso del tiempo, Bandalieu cumplió 1 año, y su madre y el ejército de esqueletos celebraron su cumpleaños alrededor de una fogata. Bandalieu recordó su primera vida como Hiroto y cómo su familia nunca celebró su cumpleaños, porque pensaban que eso lo haría débil. De vuelta en el presente, Bandalieu le explicó a su madre que no estaba acostumbrado a celebrar cumpleaños, pero que estaba feliz de finalmente tener uno con gente que de verdad se preocupaba por él. También le contó que ya podía hablar con normalidad, sin necesidad de usar magia para comunicarse. Bandalieu incluso había aprendido un nuevo hechizo llamado Cancelación de Canto, que le permitía lanzar hechizos sin recitar un encantamiento, lo que sorprendió a su madre. También mencionó que durante su entrenamiento, su ejército de esqueletos había subido de nivel y evolucionado a monstruos de hueso. Su madre lo felicitó y se preguntó si podrían abandonar el bosque, pero Bandalieu dijo que aún no era el momento adecuado. Sin embargo, añadió que su ejército ya era lo suficientemente fuerte como para vengarse, aunque no estaba seguro de qué hacer después, ya que todavía corría el peligro de ser cazado por ser un Dhampir. Bandalieu concluyó que debía cazar bandidos para subir de nivel. Al principio, su madre lo apoyó, hasta que se dio cuenta de las verdaderas intenciones de su hijo, y se opuso de inmediato. Bandalieu explicó que, aunque había matado a muchos monstruos, el mono de hueso y los otros esqueletos aún no habían subido de nivel, y pensó que necesitaban matar bandidos para solucionarlo. Para él, matar criminales no era algo malo, pero su madre insistió en que era demasiado peligroso. A pesar de todo, Bandalieu decidió que lanzaría un ataque sorpresa y ya había elegido a unos cuantos bandidos para empezar. En otro lugar, un grupo de bandidos celebraba en una cabaña de troncos en el bosque, bebiendo y hablando. Un subordinado informó al líder que algunos de sus hombres habían desaparecido recientemente en el bosque y sospechaba que el señor local estaba involucrado. Sin embargo, el líder simplemente se burló y le restó importancia. Mientras tanto, Bandalieu estaba de pie en un terreno elevado, mirando hacia la cabaña, y a su lado estaba el espíritu del hombre que había sido asesinado por los bandidos antes, el que lo había guiado hasta allí. El hombre le suplicó a Bandalieu que lo vengara a él y a su hija, y Bandalieu aceptó. Explicó que durante el último mes, él y su ejército de esqueletos habían estado eliminando bandidos solitarios, pero el grupo principal en la cabaña sería más difícil, ya que tenían habilidades de combate. Aún así, Bandalieu estaba listo para la pelea. Unos cuantos bandidos hablaban entre ellos, cuando de repente, uno de ellos recibió un flechazo en el cuello y cayó de la torre de vigilancia. Bandalieu estaba junto al hombre de hueso, el que había disparado la flecha. Esto hizo que los bandidos se dieran cuenta de que estaban bajo ataque y vieron a Bandalieu y su ejército de esqueletos cargar contra su campamento. El líder de los bandidos intentó calmar a sus hombres, ordenándoles que cambiaran a hachas y mazas para destruir a los monstruos, y se preparó para contraatacar al ejército de Bandalieu. Uno de los bandidos se enfrentó al oso de hueso, intentando atacar, pero fue atrapado por el monstruo y aplastado en un abrazo mortal. Mientras tanto, el mono esqueleto saltó del árbol y cayó en medio de los bandidos, derribando a sus enemigos con facilidad. El lobo esqueleto continuó su ataque contra otro bandido, destrozándolo hasta matarlo. La hormiga esqueleto humanoide desenvainó su espada, acabando con aquellos que se interponían en su camino. Los bandidos entraron en pánico, pues nunca antes se habían enfrentado a criaturas tan aterradoras. Sin embargo, el líder de los bandidos no dejaba de gritar, intentando animar a sus hombres a luchar, aunque en realidad ya planeaba sacrificar a sus compañeros para poder escapar. Mientras sus hombres luchaban contra los monstruos de hueso, él corrió sigilosamente hacia el carromato de mercancías del mercader, pero se detuvo en seco cuando Bandalieu levantó un muro de tierra frente a él. Ahora, estaba acorralado por Bandalieu. ¿Y los espíritus vengativos? Incluido el espíritu de la hija del hombre inocente, a quien había torturado cuando aún estaban vivos. Bandalieu le ordenó al oso esqueleto que se acercara, lo que provocó que el aterrorizado bandido se arrodillara y suplicara por su vida, y se ofreciera a convertirse en aliado de Bandalieu. Por desgracia para él, Bandalieu no le vio ningún valor,
y ordenó a sus aliados no muertos que lo mataran rápidamente. Mientras tanto, el resto de los bandidos huyeron, pateando accidentalmente al buitre esqueleto, una criatura sin habilidades de combate, y que por ser un esqueleto, tampoco podía volar. El buitre se entristeció al oír eso, pero Bandalieu lo consoló, diciéndole que, quizás después de la batalla, si subía de nivel lo suficiente, sería capaz de volar. Bandalieu usó su habilidad de detección de vida para revisar la casa y ver si quedaba algún superviviente. Luego, contactó al espíritu del líder de los bandidos y le preguntó por la persona que estaba dentro. Este le explicó que se trataba de un mercader que los bandidos habían capturado hacía unos días y que resultó ser miembro de una familia adinerada, así que los bandidos planeaban pedir un rescate por él. Bandalieu se interesó y entró en la casa, donde encontró a un joven encerrado en una jaula. Bandalieu usó su llama espiritual para liberar al chico, y luego le dijo que todos los bandidos habían sido eliminados. Le advirtió que no revelara nada sobre su encuentro, y se dispuso a marcharse, pensando que sería más prudente no dejar ningún testigo. Sin embargo, Bandalieu no quería rebajarse al nivel de los bandidos matando a un inocente. Además, sabía que algún día sus antiguos compañeros de clase reencarnarían en este mundo, y no quería que lo mataran en nombre de la justicia. El joven mercader siguió a Bandalieu fuera de la casa, feliz de que, a pesar de parecer un fantasma, en realidad solo era un niño amable. Sin embargo, esa alegría se desvaneció rápidamente cuando vio el ejército de no muertos de Bandalieu rodeando los cadáveres de los bandidos. Bandalieu le advirtió que si revelaba su encuentro, su ejército de no muertos lo cazaría. Al día siguiente, Bandalieu y su madre estaban en el campamento de los bandidos, recogiendo todos los objetos de valor. Su madre le preguntó si iba a despedir al joven mercader, pero Bandalieu pensó que su ejército de esqueletos podría encargarse de eso. De todos modos, le había devuelto todas las pertenencias al chico, y con eso era suficiente. Después de todo, el chico era solo un desconocido para él. Bandalieu pensó en usar la comida que dejaron los bandidos para prepararse algo de comer, pero su madre se opuso, recordándole que solo tenía un año y no debía cocinar por sí mismo. Bandalieu intentó explicarle que era más fuerte que un niño normal de un año y que podía usar magia para cocinar, pero su madre no lo aceptó. Insistió en que, sin importar lo fuerte que fuera, seguía siendo un bebé y debía obedecer a su madre. Al final Bandalieu tuvo que ceder. Después de eso, Bandalieu sugirió cargar todo el botín en la carreta, pero su madre se preguntó cómo iban a tirar de la carreta si Bandalieu le había dado su único caballo al hijo del mercader. Justo en ese momento, el espíritu del hombre que había sido asesinado por los bandidos, quien en su vida pasada había sido cochero y entrenador de caballos, se ofreció a conducir la carreta por ellos. Bandalieu aceptó, y después de tomar el control de la carreta, el espíritu del hombre la condujo con facilidad, llevándose a Bandalieu y a su madre. Mientras tanto, el varón se relajaba, bebiendo una copa de vino, mientras su sirviente lo felicitaba por su ascenso. Al varón no le importó mucho, disfrutando de la buena fortuna y la prosperidad que su pueblo estaba experimentando. Tras la muerte del clan de los elfos oscuros, no solo había mejorado la situación con los bandidos, sino que también se había restaurado el orden social e incluso los problemas con las plagas parecieron desaparecer de la noche a la mañana. Realmente, estaban disfrutando de una nueva era de paz y prosperidad, y parecía que la suerte estaba de su lado. Mientras tanto, Bandalieu dio la orden de destruir un muro de ladrillos, haciendo que se derrumbara justo enfrente de un grupo de soldados que patrullaban. Los ladrillos comenzaron a juntarse por sí solos y formaron una criatura gigante con ojos brillantes, que soltó un rugido aterrador. En el suelo, los guardias corrían presas del pánico, preguntándose por qué temblaba la tierra bajo sus pies. El capitán de la guardia exigió saber qué estaba pasando, y uno de los soldados informó que la muralla exterior se había convertido de repente en un golem gigante. El capitán les ordenó que dejaran de entrar en pánico y que atacaran, pero un guardia señaló que a la criatura no le interesaban, simplemente les estaba dando la espalda y se alejaba. El capitán no quería oír excusas, porque sin una muralla no podrían proteger la ciudad de los bandidos y los monstruos. Un guardia quería obedecer, pero se preguntó, aunque quisieran, ¿cómo se suponía que iban a detener a una criatura como esa? El capitán estaba a punto de gritar, pero entonces se dio cuenta de que él tampoco tenía idea de cómo detener a la criatura. Finalmente, ordenó a sus hombres que actuaran de inmediato. En ese momento, un sirviente llegó corriendo a toda prisa para informar del desastre al varón, pero antes de que pudiera hablar, toda la mansión comenzó a temblar, haciendo que el varón pensara que era un terremoto o algo parecido. El sirviente le suplicó urgentemente al varón que abandonara la propiedad. Justo cuando el varón se dio la vuelta, vio como toda su mansión se derrumbaba y se transformaba en otro golem gigante.
La criatura gigante dio un paso, casi aplastando al varón bajo sus pies. El sirviente corrió rápidamente para ayudar al varón, mientras la criatura seguía alejándose. El varón exigió saber dónde estaban los caballeros y aventureros del gremio. El sirviente respondió con tristeza que incluso los edificios del gremio se habían convertido en golems y se habían marchado. Lo que es peor es que la bodega del varón y sus preciadas botellas de vino también se han marchado. Esta noticia devastó al varón, ya que amaba profundamente sus vinos finos. Ahora, todo lo que le quedaba eran ruinas, sin vino y sin gremio. Mientras tanto, en el tejado de una casa cercana, Bandalieu observaba el caos que había provocado, viendo a los aldeanos correr asustados mientras sus edificios y posesiones desaparecían de repente. Bandalieu estaba satisfecho con su plan, porque cada noche se había colado en el pueblo y había colocado golems en varios lugares, esperando el momento adecuado para atacar. Estaba orgulloso de que el plan se estuviera desarrollando tal y como él quería. Bandalieu se giró hacia su madre y le dijo que la gente que una vez se burló de ella, ahora corría aterrorizada. Su madre le agradeció todo lo que había hecho, incluso elogiándolo por llevar a cabo su venganza de forma tan completa. Esto hizo que Bandalieu se detuviera a pensar. Recordó que si no fuera por Heinz y el sacerdote Gordon, probablemente habría matado a todos en el pueblo. En lugar de eso, destruyó el pueblo, pero aún se preguntaba por qué les había perdonado la vida. Le dijo a su madre que no estaba seguro de cuánto tiempo tardaría en resucitarla, pero que a los aldeanos también les llevaría años reconstruir lo que habían perdido. Su madre dijo que no pasaba nada, porque al final les había perdonado la vida y les había dado una nueva oportunidad. Estuvo a punto de acariciarle la cabeza, pero dudó por un momento, antes de mostrarle su afecto y sonreírle. La sensación le recordó a Bandalieu la forma en que Sheet solía consolarlo cuando era niño. Pensó en lo que ella dijo sobre la venganza adecuada y juró que los que mataron a su madre no merecían perdón. Un día los mataría con sus propias manos. Después, Bandalieu bajó volando hasta el carruaje con la ayuda del pájaro de hueso, que ahora había ascendido a pájaro fantasma de rango 3. En otra escena, Darcia y otro vampiro caminaban con dificultad por el abrasador desierto. Darcia, agotada por el duro entorno del desierto, casi se desplomó, pero afortunadamente fue atrapada por Valen, un vampiro. Ella se disculpó por retrasarlos a ambos, pero él la tranquilizó, diciéndole que no se preocupara. Valen sugirió que descansaran bajo una gran roca para escapar del calor. Se disculpó por haberla traído a través del desierto, sabiendo que estaba embarazada. Valen juró proteger tanto a la madre como al hijo, incluso si le costaba su propia vida. Darcia se recostó, agradeciéndole a Valen pero diciéndole que no debía morir. Dijo que los tres debían escapar juntos, y Valen estuvo de acuerdo. Después, le preguntó sobre el nombre del bebé. De vuelta en el presente, las caravanas de mercaderes se movían a través de un campo abierto. Darcia comenzó a explicar los 4 tipos diferentes de vampiros que hay en el mundo. Primero están los vampiros nacidos de la diosa vida y de héroes inmortales, conocidos como los verdaderos ancestros. Sin embargo, desaparecieron hace mucho tiempo, y sus nombres han sido olvidados con el paso del tiempo. El segundo tipo son los vampiros de sangre pura, que son descendientes directos de los verdaderos ancestros o han recibido su bendición. Debajo de ellos están los vampiros nobles, cuyo linaje se ha diluido con el tiempo, y finalmente los subordinados, creados a través de la transfusión de sangre. Darcia concluyó que cuanto más cerca esté un vampiro de los verdaderos ancestros, más poder tendrá. Sin embargo, las debilidades comunes de los vampiros son la luz del sol, la magia de atributo de vida y la necesidad de subsistir a base de sangre. Bandalieu preguntó si su padre era un subordinado al servicio de un vampiro de sangre pura. Su madre respondió que, al principio, él era exactamente así. Era un hombre que vivía en los barrios bajos, un matón, tal como él había dicho. Esta información contradecía lo que Bandalieu pensaba de su padre, ya que su madre había hablado de él con mucho orgullo antes. Darcia continuó explicando que el padre de Bandalieu seguía siendo un hombre maravilloso. Tenía la habilidad de resistir la luz del sol, algo que la mayoría de los otros vampiros no tenían. Bandalieu supuso que su propia resistencia a la luz solar no se debía a que no hubiera heredado la debilidad de los vampiros, sino a que su padre poseía esa habilidad natural. Darcia continuó, diciendo que el padre de Bandalieu era muy valorado por su amo, un vampiro de sangre pura, por esta habilidad, y se le asignaban diversas tareas en la sociedad, desde hacer tratos en callejones oscuros hasta reunir información. Fue también en ese entonces cuando ellos dos se conocieron. Darcia se sonrojó al recordar cómo conoció al padre de Bandalieu, lo que llevó a Bandalieu a afirmar que su madre se había enamorado de un charlatán. Ella continuó su historia, hablando de la época en que estaba embarazada de Bandalieu, pero mezclar sangre de vampiro con la de otra raza enfureció al amo de su padre,
y este ordenó que ambos fueran ejecutados. Desesperado, el padre de Bandalieu la tomó y huyó. Afortunadamente, su padre podía moverse durante el día, algo que otros vampiros no podían hacer, lo que les ayudó a escapar de sus perseguidores. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, su huida se volvía cada vez más difícil, especialmente porque el vientre de Darcia crecía y su padre tenía que protegerlos a ambos. Aún así, Darcia nunca se sintió preocupada mientras estaba con el padre de Bandalieu. Incluso se sintió feliz durante todo ese tiempo. Vemos a Darcia y Valen en medio de un desierto, discutiendo qué nombre ponerle a su hijo. Darcia se preguntaba por qué Valen quería nombrar al bebé si ni siquiera sabían si sería niño o niña, pero Valen insistió en que debían pensar en un nombre antes de que naciera. Valen siguió pensando en nombres y de repente tuvo la idea de usar parte de su propio nombre para el niño. Darcia estuvo de acuerdo y sugirió combinar sus dos nombres, y Valen aceptó felizmente. Darcia sugirió el nombre García si el bebé era una niña, y Valen aceptó de inmediato. Entonces él se puso a pensar en un nombre para un niño. De repente se encontraron con un terreno difícil, y entraron en un pueblo que parecía abandonado, donde fueron abordados por hombres de aspecto sospechoso que llevaban capas. Los hombres desenvainaron sus armas de inmediato, y Valen le gritó a Darcia que corriera, mientras él se quedaba para detenerlos. Darcia le suplicó que fuera con ella, sabiendo que no tenía ninguna oportunidad contra 3 vampiros, pero Valen solo le gritó que se fuera. Las lágrimas brotaron de los ojos de Darcia mientras se daba la vuelta, dejando atrás a Valen. Valen sonrió, sabiendo que su amor y su hijo estarían a salvo. Se abalanzó sobre los vampiros, sacrificándose para proteger a su familia. En este momento, Bandalieu está sentado en el carruaje con su madre, escuchándola contarle los últimos momentos de su padre. Darcia explicó que fue gracias al sacrificio del padre de Bandalieu que ella pudo escapar al bosque y dar a luz. Mientras estaba acostada junto a su hijo recién nacido, sonrió, pensando en Valen, y llamó a su hijo Bandalieu, el nombre que su padre había deseado para él. Darcia le preguntó a Bandalieu si le gustaba el significado de su nombre, y él respondió que sí. Su madre se alegró al oír eso, y recordó que había estado hablando de los vampiros. Mientras tanto, Bandalieu pensó en cuántas veces su madre le había contado la historia de su padre, y se dio cuenta de que su memoria comenzaba a desvanecerse. Comparó el estado de su madre con el de Sam, el hombre asesinado por los bandidos, y recordó cómo Sam había muerto con un resentimiento tan fuerte. Pero con su madre, sentía como si él hubiera impedido a la fuerza que muriera en paz. Si hubiera dejado que la naturaleza siguiera su curso, ella podría simplemente haber desaparecido. Miró el fragmento de hueso al que había adherido el alma de su madre, y pensó que si le inyectaba más magia, su estado podría estabilizarse. Sin embargo, para conservar su alma, necesitaba encontrarle un nuevo cuerpo. Justo en ese momento el carruaje chocó con algo afuera, y Bandalieu preguntó qué había pasado. Sam le aseguró que solo se habían topado con un goblin en el camino. Bandalieu comentó que ya no podía subir de nivel matando goblins y que quería alcanzar el nivel 3 antes de llegar a las montañas. Su madre le recordó que, incluso en el nivel 2, ya era bastante fuerte, ya que normalmente se necesita un grupo entero solo para derrotar a un goblin. Él estuvo de acuerdo, pero enfatizó que el lugar al que se dirigían estaba lleno de gente que no era normal, y que al menos quería ayudar a todos a subir de nivel. La historia retrocede a unos días antes, cuando el grupo se había detenido en una cueva. Darcia explicó que no debían ir a la aldea de los elfos oscuros, sin ella, porque si no estaba presente, Bandalieu no podría demostrar que era un semielfo oscuro debido a su apariencia. Bandalieu estuvo de acuerdo y sugirió que, en su lugar, deberían quedarse en un lugar que fuera hostil hacia los cazadores de Dhampirs. Su madre sugirió el reino de Orbaume, donde la religión del Estado entraba en conflicto con la religión principal de Alda, que practicaban los cazadores. También supuso que Orbaume podría tratar a los Dhampirs de manera diferente al imperio de Amid. Aunque ella misma nunca había estado allí, Darcia agregó que en Orbaume había hombres bestia y gigantes que servían como duques, así que, como mínimo, su hijo estaría a salvo allí. Bandalieu no podía estar completamente seguro, pero sabía que no podía seguir viviendo en cuevas para siempre, así que aceptó el plan de su madre. Comenzaron su viaje hacia el reino de Orbaume. De repente, el carruaje se detuvo bruscamente, y Bandalieu anunció que iba a tomar una siesta. De repente, un hombre se acercó al carruaje, sobresaltando a Sam, pero Bandalieu le aseguró que solo era un espíritu perdido, atraído por su poder. El hombre llamó maleducado a Bandalieu y se ofreció a proporcionarle cierta información especial. Bandalieu sintió curiosidad por la identidad del hombre, y el hombre respondió que solía ser un espía del imperio de Amid, pero que lo mataron antes de que pudiera revelar su información.
El hombre entonces comenzó a actuar de forma extraña mientras intentaba convencer a Bandalieu de que escuchara la información ultrasecreta que tenía para ofrecer. Bandalieu aceptó a regañadientes escuchar, y después de compartir la información, el hombre se sintió aliviado y trascendió en paz. La madre de Bandalieu le preguntó si estaba hablando con alguien, y él respondió que acababa de hablar con alguien que le dio información sobre una guerra inminente entre el imperio de Amid y el reino de Orbaume. Esto complicaba la situación del grupo, porque si se avecinaba una guerra, en lugar de ser simplemente detenidos o interrogados por ser forasteros, lo más probable es que fueran atacados. Bandalieu entendió que no había otra opción, así que le ordenó a Sam que se dirigiera al sureste desde la frontera y atravesara esa región para entrar en Orbaume. Sam dudó porque esta región del sureste era una alta cordillera repleta de monstruos. Los monstruos de allí eran tan peligrosos que ningún aventurero o humano se atrevía a poner un pie dentro. También le recordó que fue el mismo lugar donde Saccard había perdido la vida. Bandalieu comprendía los peligros, pero pensó que enfrentarse a monstruos seguía siendo más seguro que encontrarse con humanos. Sam aceptó a regañadientes y siguió las órdenes de Bandalieu. Su próximo destino era el Nido del Diablo, un lugar donde ningún humano había puesto un pie jamás. Antes de que hubieran avanzado mucho, el carruaje se detuvo y Sam llamó a Bandalieu para que mirara afuera. Bandalieu vio una gran puerta, pero Sam le explicó que era una mazmorra, una guarida natural llena de monstruos, creada porque la tierra sobre ella estaba contaminada por la magia. Bandalieu preguntó si ya habían llegado al Nido del Diablo, pero su madre no lo creía, ya que apenas había monstruos alrededor. Supuso que los monstruos de esta mazmorra eran probablemente más débiles que los que estaban cerca del Nido del Diablo. Bandalieu sugirió que el grupo debería hacer una parada en la mazmorra, lo que confundió a su madre, ya que parecía demasiado despreocupado por entrar. Incluso si los monstruos eran más débiles que los del Nido del Diablo, una mazmorra seguía siendo un lugar peligroso. Bandalieu dijo que entendía las preocupaciones de su madre, pero que también veía los beneficios de entrar en la mazmorra. Al hacerlo, todo el grupo podría subir de nivel, de modo que cuando se enfrentaran a los enemigos más fuertes en el Nido del Diablo, podrían viajar con más seguridad. Darcia todavía dudaba, pero Sam estuvo de acuerdo con Bandalieu y juró protegerlo a toda costa. Esto hizo que Darcia aceptara mejor el plan, pero le pidió a Bandalieu que prometiera cuidarse, ya que ella no podría protegerlo. Bandalieu aceptó y le aseguró a su madre que tendría a Mono de Hueso y al resto del grupo con él. Con eso, Bandalieu y su grupo se adentraron y para conquistar la mazmorra. Una vez dentro, Sam comenzó a aniquilar a todos los goblins que se cruzaban en su camino, lo que le llevó a comentar que la mazmorra era menos peligrosa de lo que había pensado. Bandalieu le preguntó a Sam por qué encontraba la mazmorra menos peligrosa, y su madre le explicó que probablemente era una mazmorra recién formada, y que nadie había intentado explorarla todavía. Sam se preguntó que si alguien había visto la mazmorra, ¿por qué la dejarían sin conquistar? Darcia explicó que quizás no valía la pena explorar la mazmorra, y Bandalieu estuvo de acuerdo, señalando que los humanos no suelen actuar a menos que haya un beneficio claro. Sam elogió a Bandalieu por su sabiduría y se preguntó si tendría que ver con su reencarnación, algo que ya le había explicado a Sam. Sin embargo, Sam también le advirtió a Bandalieu que no actuara demasiado como un adulto frente a los demás. Bandalieu admitió que era un poco maduro para su edad, pero que no intentaría fingir usando palabras infantiles para ocultar su madurez mental. Entonces, Bandalieu mencionó que Sam a menudo lo llamaba amo y le pidió que no lo hiciera. Sim sugirió llamarlo joven amo, ya que solo tenía 1 año. Pero no era eso a lo que Bandalieu se refería. Su madre añadió que Sam no tenía muchos otros espíritus con los que hablar, ya que las criaturas de hueso del grupo eran espíritus de animales por lo que no podían hablar. En cuanto a los espíritus de las 2 hijas de Sam, Saria y Ria, estaban dominadas por el miedo del momento de su muerte, así que tampoco podían hablar. Sam comenzó a preguntarse qué se podría hacer para ayudar a espíritus como Ria y Saria, pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Bandalieu le preguntó si algo le preocupaba. Sam simplemente respondió que su deber era servir a Bandalieu, por lo que era natural que lo admirara. El grupo continuó su viaje, hasta que Darcia dijo que necesitaba descansar y le confió la seguridad de su hijo a Sam. Antes de desaparecer en el fragmento de hueso, Darcia le deseó buenas noches a Bandalieu. Continuaron ascendiendo, hasta que se encontraron con otra escalera, y Bandalieu creyó que su grupo podría despejar esta mazmorra fácilmente y sin mayores obstáculos. Sin embargo, desconocía por completo que el jefe final de la mazmorra estaba sentado en un trono esperándolos. Mientras tanto, el ejército de esqueletos de Bandalieu empujaba el carruaje de Sam por la larga escalinata. De repente, fueron emboscados por un enjambre de ranas venenosas, lo que obligó a Bandalieu y a su ejército a defenderse.
Sin embargo, no tuvieron que hacer mucho ya que Sam atropelló fácilmente a las ranas con su carruaje. Incluso expresó su disfrute al aplastar a los monstruos, lo cual a Bandalieu no le importó, siempre y cuando no dañara el carruaje en el proceso. Finalmente, el grupo llegó al cuarto piso de la mazmorra. Mientras exploraban la cueva oscura, un ejército de caballeros no muertos se levantó del suelo, con las armas en la mano. Sam sugirió que se retiraran, y Bandalieu estuvo de acuerdo, hasta que el ejército de no muertos se alineó y le hizo una reverencia al niño. Bandalieu quedó atónito. No esperaba que esto sucediera en absoluto. El ejército de no muertos incluso arrojó sus armas para mostrar su lealtad a Bandalieu. Aunque nos permitieron el paso libre, Bandalieu y su grupo aún así avanzaron con cautela. Bandalieu no creía que fuera una trampa, pero aún así usó su habilidad sentido de peligro solo para asegurarse de que no ocurriera nada inesperado. Sam elogió a Bandalieu por ser capaz de domar a todo un ejército de no muertos. Pero Bandalieu le explicó que era gracias a su encanto de atributo de muerte, aunque no esperaba que la habilidad afectara a no muertos que él no había creado. Aún así, le ordenó a Sam que se detuviera un momento para almorzar. Bandalieu comenzó a prepararse para cocinar las ancas de rana que había recolectado de las ranas venenosas, pero su madre lo detuvo rápidamente y le hizo entregarle la tarea de cocinar al mono de hueso. Tras varios intentos fallidos de encender un fuego, el mono de hueso finalmente pudo preparar las ancas de rana para Bandalieu. Mientras el grupo comía, Sam comenzó a hablar de su vida pasada con sus dos hijas, a pesar de que tenían que servir a un noble. Sam continuó hablando de su vida sencilla, de la cual su familia nunca se quejó. Luego, habló sobre su esposa, quien había fallecido no mucho antes de la tragedia. La muerte del señor al que servían puso a su familia en una posición difícil, obligándolos a esperar un nuevo comienzo en la gran ciudad. Sin embargo, toda esperanza se desvaneció cuando fueron atacados por bandidos, lo que condujo a la trágica muerte de toda la familia. Sam miró a los espíritus de sus dos hijas y le suplicó a Bandalieu que las salvara, tal como lo había salvado a él. Bandalieu notó la expresión sombría de Sam y comprendió lo que el hombre estaba pensando mientras miraba los espíritus de sus hijas. Esto provocó que Sam expresara una abrumadora gratitud hacia Bandalieu, pero el chico podía sentir el dolor que Sam estaba soportando. Después, el grupo continuó adentrándose en la mazmorra, y los monstruos no muertos les permitieron pasar sin obstáculos. Finalmente, Bandalieu descubrió un cofre secreto. Lo abrió con magia, y dentro había una poción de recuperación legendaria, capaz de curar la mayoría de las heridas. Bandalieu decidió quedarse con la poción de recuperación, y continuó adentrándose en la mazmorra, todavía escoltado cuidadosamente por el ejército de no muertos. Finalmente, entraron en una habitación oscura y silenciosa, y de repente, la puerta detrás de ellos se cerró de golpe. Del suelo se levantó un ejército de armaduras vivientes, que al parecer habían estado esperando a Bandalieu y su grupo. Liderando el ejército estaba un general esqueleto gigante de rango 5. Todo el grupo entró en pánico al ver a este monstruo colosal. Sin embargo, Bandalieu notó algo extraño en el general y se le acercó inesperadamente. El general esqueleto preparó su arma y avanzó hacia el chico, mientras Bandalieu continuaba caminando hacia adelante, con su propio ejército de esqueletos siguiéndolo por detrás. El general gigante levantó su arma, pero en lugar de atacar, le ofreció respetuosamente el arma a Bandalieu, lo que sorprendió incluso a su propio ejército de esqueletos. Como de costumbre, la madre de Bandalieu elogió a su hijo por derrotar a un jefe de rango 5 sin siquiera pelear. Bandalieu tomó el arma del general y se la dio al hombre de hueso. A cambio, Bandalieu usó su magia para ascender al general a un general calavera negra de nivel 6. Todos quedaron asombrados por el talento del chico. El joven, Bandalieu, simplemente explicó que solo había aumentado la fuerza del general en 10.000 puntos. Después de eso, Bandalieu pensó en usar su magia para crear armaduras vivientes y añadirlas a su ejército. Sam ofreció con entusiasmo las almas de sus dos hijas, explicando que si tuvieran cuerpos, él podría hablar con ellas. Bandalieu aceptó y buscó un conjunto de armadura adecuado. Por suerte, encontró una sala del tesoro, donde se guardaba un conjunto de armadura que parecía más un bikini que una armadura de verdad. Sam explicó que esa armadura era un tipo especial de armadura mágica, diseñada específicamente para mujeres, y pidió encarecidamente que Bandalieu vinculara las almas de sus hijas a ese conjunto de armadura. Aunque Bandalieu dudó ante la idea de meter las almas de dos niñas pequeñas en semejante armadura, finalmente aceptó. El hechizo se realizó con éxito, pero las dos niñas aún no podían hablar. Bandalieu explicó que necesitaban subir de nivel antes de poder hacerlo. Aunque Bandalieu todavía se preguntaba sobre la existencia de semejante armadura en este mundo, y se dio cuenta de que Sam simplemente estaba feliz de poder reencontrarse con sus hijas. Al final,
Bandalió pensó que no importaba. Tiempo después, un grupo de aventureros luchaba contra el general Calavera Negra en la mazmorra. Con un solo movimiento de su arma, hizo volar a la mayoría de los aventureros, casi derrotándolos de un solo golpe. El líder del grupo intentó mantener la calma, dirigiendo con precisión los ataques de su equipo. Finalmente, todo el grupo atacó al unísono, y el líder asestó el golpe de gracia. Matando al jefe. Cansados y casi exhaustos, los aventureros celebraron su victoria, y empezaron a buscar el tesoro. Sin embargo, un miembro del grupo informó al líder de que no quedaba ni una sola pieza del tesoro. Esto enfureció al líder, y maldijo a quienquiera que se les hubiera adelantado en la conquista de la mazmorra, y de paso, hubiera saqueado todo. Bandalió estornudó. Mientras observaba el progreso de Rita y Saria, las dos niñas que entrenaban con sus nuevas armas junto a Huesos. Bandalió se preguntó si dejar que Rita usara una lanza y Saria una alabarda era demasiado para ella, ya que ambas eran principiantes. Sin embargo, Sam no creía que eso las detendría, pues veía a las niñas esforzándose al máximo para volverse más fuertes, y así poder servir a Bandalió. Bandalió aceptó a regañadientes, pero no quería obligar a las dos niñas a hacer algo que no les gustara. Sam le recordó que, como no tenían cuerpos físicos, no se harían daño. Bandalió asintió y llamó a Rita y Saria, intentando usar magia para ayudarlas a fortalecerse. Sin embargo, que no creyó que su magia estuviera funcionando. Sam se extrañó por esto, y Bandalió sugirió que podrían existir condiciones específicas para mejorar a alguien, como había hecho con el general Esqueleto. Cuando Bandalió se dio la vuelta, Ria y Saria le sugirieron que lo intentara de nuevo, ya que pensaban que podría haber tenido algún tipo de efecto. Pero Bandalió se negó, pues quería que subieran de nivel por su cuenta, entrenando antes de volver a intentarlo. Después de entrenar, Bandalió empezó a preparar una salsa de nueces, bajo la supervisión de su madre, y con la ayuda de un golem de tierra que había creado para encender el fuego. La madre de Bandalió comentó que había heredado las garras de su padre, y Bandalió estuvo de acuerdo, pensando que podrían serle útiles en el futuro. Entonces, su madre le preguntó qué planeaba hacer en el futuro. Bandalió respondió sin rodeos que quería convertirse en un aventurero de alto rango, lograr grandes hazañas y llegar a ser un noble. Su madre pensó que era muy ambicioso, pero le preguntó si eso era todo lo que quería. Bandalió estaba confundido, ya que pensaba que no había nada más que desear que el estatus más alto. Creía que con un gran estatus ya nadie podría hacerle daño. Su madre se preocupó, pero estuvo de acuerdo con esa forma de pensar. Sin embargo, luego le preguntó qué haría una vez que todos sus enemigos fueran derrotados. Esta pregunta confundió a Bandalió, ya que nunca había pensado tan a futuro. Después de pensar un rato, respondió que quería vivir una vida feliz. Su madre, Darcia, le preguntó cómo definía él la felicidad. Bandalió respondió que era una familia cálida, un estatus social alto y un estilo de vida lujoso. La madre de Bandalió comentó que de verdad anhelaba ser rico, pero Bandalió le explicó que no se trataba de eso. Solo quería poder comprar todo lo que necesitara y tener la libertad de existir en este mundo sin ataduras. Recordó su primera vida, cuando era Hiroto. En ese recuerdo, estaba sentado en un salón de clases, haciendo un examen, cuando se le cayó el lápiz sin querer. Un compañero de clase que estaba sentado detrás de él lo recogió y se burló de él porque el lápiz de Hiroto era pequeño y no tenía punta. Hiroto le suplicó que se lo devolviera, porque era el único lápiz que le quedaba, y todos sus otros lápices estaban gastados, pero aún así los guardaba hasta que ya no servían para nada. En lugar de devolvérselo, el compañero le dio a Hiroto su propio lápiz, que tenía una pegatina de un personaje adorable, y se disculpó por haberse burlado de él antes. Dejó que Hiroto se llevara el lápiz a casa. Hiroto se sintió agradecido y se fue a casa a hacer la tarea con una cálida sonrisa. Sin embargo, un familiar vio el lápiz y, pensando que era un juguete, lo partió por la mitad y lo tiró a la basura, junto con una fuerte bofetada en la cara del niño. El familiar de Hiroto continuó regañándolo, recordándole que tenía prohibido tener juguetes, porque lo haría más débil en el futuro. De vuelta en el presente, Bandalió miraba con tristeza la salsa de nueces terminada. Su madre lo elogió por su gran esfuerzo, y Bandalió respondió que aún no sabía lo que era una vida lujosa, pero que pensaría más en ello cuando llegaran al reino de Orbaume. El grupo continuó su viaje, y Sam se dio cuenta de que el invierno llegaba antes de lo esperado. Bandalió sugirió que pausaran su viaje y vivieran de cazar bandidos y animales salvajes hasta que llegara la primavera. Sam aceptó felizmente, mencionando que desde que el grupo entró en la mazmorra, había podido subir de nivel e incluso conseguir caballos fantasma para tirar del carruaje. Mientras continuaban su camino, se escuchó el grito de una chica, y Bandalió percibió el olor a sangre en el aire.
Sam le preguntó al chico qué iba a hacer, y Bandalieu sopesó sus opciones antes de enviar a un buitre de hueso a explorar la escena. Miró a través de los ojos del buitre de hueso para observar la situación. Bandalieu pudo ver a un grupo de hombres rodeando a una joven inconsciente, preparándose para abusar de ella. Esto hizo que Bandalieu tomara una decisión inmediata: matarlos a todos. Aunque su prioridad era salvar a la chica, si ella se convertía en un peligro y revelaba algo sobre su grupo, Bandalieu estaba preparado para silenciarla para siempre con sus propias manos. Él y su grupo corrieron hacia la escena a toda velocidad, listos para luchar por la justicia. La historia cambia a una pequeña aldea, donde la jefa Sadiris enseñaba a los miembros de su tribu a distinguir diferentes tipos de hierbas silvestres. Uno de los miembros de la tribu, Vilde, no entendía la importancia de aprender estas cosas, ya que había muchas plantas comestibles cerca de su aldea. No veía por qué tenían que aprender a identificar plantas cerca del territorio de los demonios. Sadiris explicó que, aunque su aldea tenía un suministro abundante de hierbas, creía que era crucial conocer las hierbas desconocidas fuera de su territorio, en caso de una emergencia en la que tuvieran que huir. También dijo que con este conocimiento, no tendrían que perder tiempo explorando la naturaleza en una crisis. Los miembros de la tribu estuvieron de acuerdo con Sadiris, mientras que tampoco podían evitar admirar lo adorable que era, a pesar de que era la más anciana de la aldea. Sadiris intentó mantenerlos concentrados en la lección, mientras se decía a sí misma que no le quedaba mucho tiempo de vida. Quería que los miembros de la tribu aprendieran tanto como fuera posible para no tener que preocuparse por ellos después de que ella se fuera. Sadiris continuó enseñando a los miembros de la tribu sobre las hierbas, especialmente las que se usan para curar heridas. De repente, escuchó los pasos de unos intrusos. Le dispararon una flecha, pero falló por poco. Justo en ese momento, un grupo de aventureros que los había estado rastreando durante un tiempo, finalmente los encontró. Los aventureros cargaron contra las chicas, pero Sadiris usó su magia para proteger a los miembros de su tribu. Creó poderosos rugidos, y uno de los aventureros intentó usar el hechizo Tinet para someterlos, pero los miembros de la tribu reaccionaron rápidamente y se defendieron a tiempo. Sadiris lanzó inmediatamente un hechizo para cegar a los enemigos, luego se volvió hacia los miembros de su tribu y les instó a huir. Las chicas obedecieron y pasaron corriendo junto a los hombres aturdidos, pero Vilde se dio cuenta de que Sadiris tenía la intención de quedarse atrás. Sadiris les aseguró que estaría bien y les dijo que se fueran sin preocuparse por ella. Con lágrimas corriendo por sus rostros, las chicas huyeron, dejando a Sadiris para que se enfrentara al grupo de hombres. Los aventureros intentaron perseguir a las chicas, pero su líder les ordenó que se detuvieran, porque el verdadero objetivo era Sadiris, cuyo nivel de magia era mucho más alto que el de las otras chicas y sería más valiosa en el mercado de esclavos. Sadiris intentó alejar al grupo de hombres de los miembros de su tribu, pero su edad le estaba pasando factura, haciendo que no fuera tan fuerte como antes. Los aventureros continuaron su persecución y le dispararon flechas, pero todas fallaron. Sadiris siguió corriendo, pensando en una forma de escapar de ellos. Pero de repente resbaló y cayó por un acantilado. ¡Cayó!, aterrizando en el suelo gravemente herida y exhausta. Sadiris pensó que moriría con honor, habiéndose sacrificado para salvar a los demás, y que al menos alguien podría asumir su papel como jefa. Los 5 hombres finalmente la alcanzaron, Model, pateándola y haciendo que cayera de espaldas al suelo, y comenzaron a admirar su encantadora belleza. Empezaron a discutir cuánto dinero podrían ganar si la vendían como esclava. Esto enfureció a Sadiris, quien gritó, revelando que entendía su idioma, y se abalanzó al cuello de uno de sus atacantes. Sorprendido, el hombre desenvainó rápidamente su espada, y se la clavó en su cuerpo. Inciso, el dolor abrumador dejó a Sadiris en shock. Se desplomó en el suelo gritando de agonía. Los otros aventureros la sujetaron. El que la había apuñalado le dijo a Sadiris que la espada era un arma mágica, encantada con aumento de dolor, y lo que hacía que el dolor que sufría fuera 3 veces más intenso. Otro de los aventureros sugirió que deberían permitirse algún placer depravado como recompensa por sus esfuerzos al capturarla. El hombre giró la hoja más profundamente en el cuerpo de Sadiris y comenzó a rasgarle la ropa. Y que, sin embargo, justo cuando lo hacía, una flecha alcanzó a uno de sus camaradas en el hombro. Esto desvió su atención de Sadiris, ya que pensaron que el resto de su tribu había regresado. Y en lugar de la tribu, vieron el carruaje de un mercader que se dirigía directamente hacia ellos. Desde el carruaje, Boneman disparó otra flecha a los hombres. Pero esta vez falló. Y Bossa Bandalios entonces creó un campo de absorción de magia alrededor del mago de los aventureros, impidiéndole completar su hechizo. Sam les advirtió a los hombres que se rindieran, o los atropellaría a todos con su carruaje. Y al ver el carruaje abalanzarse hacia ellos,
Los hombres entraron en pánico y se dispersaron. Sam se enfrentó a los falsos aventureros, lanzando accidentalmente a Vandalios del carruaje en el proceso. Y la batalla comenzó, con el ejército de no muertos de Vandaliu y, luchando contra los aventureros humanos, Sio, el ejército de esqueletos, resultó ser más fuerte de lo que los falsos aventureros habían anticipado, pero pronto comenzaron a contraatacar. Empujaron a Bone Man contra un árbol, y otro le cortó el brazo a Bone Monkey de un tajo. Y el líder del grupo le ordenó al mago que lanzara hechizos de apoyo. Pero él respondió que no podía porque estaba atrapado en el campo de absorción de magia de Vandaliu. Vandaliu se dio cuenta de que el mago había descubierto cómo funcionaba el hechizo, pero no estaba particularmente preocupado. Porque no importaba con cuánta fuerza contraatacaran, su ejército de no muertos todavía tenía la ventaja. Y Poisey comentó que la batalla estaba perdida para ellos desde el momento en que perdieron a su mago, y una de las hijas de Sam, ya fuera Ria o Saria, cargó contra el líder y casi le golpea el cuello con su lanza, pero él logró esquivarla. Y Baisu, sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que la chica no tenía habilidades de combate, y Emi solo estaba blandiendo su arma al azar. Aún así, no sabía cómo derrotarla, ya que no tenía un cuerpo físico ni puntos débiles evidentes. Y desesperado, Kitai, el líder de los aventureros, tomó su espada y apuntó al centro del pecho de la chica, logrando destrozar su peto. Avergonzada, la chica intentó cubrirse el pecho, aunque en realidad nadie podía ver nada, ya que no tenía un cuerpo real. Esto enfureció a Sam, quien cargó hacia adelante a toda velocidad, embistiendo el carruaje directamente contra el hombre y lanzándolo por los aires a través del campo. La batalla terminó con la derrota de los aventureros. Sam se disculpó por perder la calma durante la batalla y por haber tirado accidentalmente a Vandaliu del carruaje, pero Vandaliu le respondió que no pasaba nada, ya que tenía regeneración de alto nivel. Vandaliu miró a su ejército de esqueletos y se dio cuenta de que habían sufrido grandes pérdidas. También admitió que los aventureros eran más fuertes de lo que había anticipado en un principio. Aún así, lo consideró una experiencia de aprendizaje para futuras confrontaciones con guerreros más fuertes, como Heinz. Sam le preguntó entonces a Vandaliu por qué, aun sabiendo que los aventureros podían ser más fuertes, se arriesgó a todo para salvar a la joven. Vandaliu recordó lo que le había pasado a su madre y a las dos hijas de Sam, y respondió que, por supuesto, siempre intervendría para ayudar. Sin embargo, la próxima vez prepararía una emboscada de antemano. Se giró hacia Sadiris y notó que la espada mágica seguía profundamente clavada en su cuerpo. Vandaliu neutralizó rápidamente la magia de la espada y le aseguró a Sadiris que podría curar su herida. Sam se preguntó cómo Vandaliu podía hacer eso si solo usaba magia de muerte. Vandaliu le recordó la poción de recuperación que habían recogido de la mazmorra. Vandaliu se volvió de nuevo hacia Sadiris, sacando rápidamente la espada, y limpió la herida con la poción, curándola al instante. Sadiris se incorporó y Vandaliu se presentó, ofreciéndole un paño. Sin embargo, Sadiris no respondió. Parecía perdida en un trance, completamente ajena a él. Vandaliu supuso que, después de todo lo que le había pasado, era comprensible que no quisiera hablar. Pensó que si hubieran sido su madre o las dos hijas de Sam, podrían haber conectado más fácilmente con Sadiris, ya que todas eran mujeres. Mientras tanto, Sam y sus hijas animaban a Vandaliu desde un lado, alentándolo a romper el hielo con Sadiris. Vandaliu admitió que, a pesar de haber vivido 3 vidas, todavía le faltaba experiencia para comunicarse con mujeres y no sabía cómo hablarle a alguien que acababa de ser agredida. Aún así, intentó iniciar una conversación con Sadiris con delicadeza. De repente, ella se abalanzó sobre él y comenzó a llorar. Vandaliu quería consolarla, pero la inusual fuerza de Sadiris, combinada con sus garras clavándose profundamente en su espalda, dificultaba las cosas. Intentó soportarlo, pero por dentro le pedía ayuda a su madre en silencio, completamente desprevenido de ser abrazado por una mujer por primera vez en sus 3 vidas. Después de que ella recuperara la compostura, Sadiris le dio las gracias a Vandaliu por salvarla de aquellos hombres y por guiarlos de vuelta a la aldea. En el camino, Sadiris le contó a Vandaliu que, a pesar de ser una ghoul con gran resistencia, nunca había experimentado un dolor tan atroz como cuando fue apuñalada con esa arma mágica. Vandaliu preguntó si los ghouls eran considerados no muertos, pero Sam explicó que los ghouls eran más parecidos a los vampiros. Sadiris estuvo de acuerdo, y explicó que comparten el mismo linaje que los vampiros, siendo su ancestro la hermana gemela de los descendientes directos de la diosa Vida y Sakart. Vandaliu añadió que su madre le dijo una vez que los ghouls rara vez aparecían fuera de sus aldeas. Sadiris estuvo de acuerdo,
pero relató que había caído en una situación desafortunada con los aventureros, y se preguntó si los ghouls estaban destinados a aparearse con criaturas como los orcos. Bandalió se opuso, diciendo que la encontraba muy atractiva. Esto hizo que Sadiris se sonrojara, preguntándose si lo que estaba experimentando era el encanto de un vampiro. Le dijo a Bandalió que en realidad era una anciana. Bandalió le preguntó su edad, y ella respondió que tenía 290 años. Continuó explicando que la esperanza de vida de un ghoul es de unos 300 años, por lo que no le quedaba mucho tiempo. Esta noticia entristeció a Bandalió, pero continuaron su viaje Model. En el camino, el grupo se encontró con un pequeño ejército de hombres bestia que se dirigía hacia ellos. Sadiris se dio cuenta de que los hombres bestia eran los jóvenes de su aldea. Pero tanto los miembros del grupo como el ejército de esqueletos de Bandalió se pusieron inmediatamente a la defensiva. Uno de los miembros de la tribu explicó que habían venido a rescatar a Sadiris después de que el grupo de Vilde les informara de lo sucedido. Inmediatamente le preguntó por qué Sadiris estaba llevando a forasteros a su aldea. Bandalió, con curiosidad, preguntó cómo era posible que esos hombres grandes, parecidos a leones, también fueran ghouls. Y Sam le explicó que los ghouls macho tienen un aspecto completamente diferente al de las hembras. Sadiris ordenó a los ghouls que bajaran las armas, explicando que estaban ante quienes le habían salvado la vida, y que Bandalió era el comandante del ejército de no muertos. Justo en ese momento, un ghoul alto salió de entre la multitud, a quien Sadiris llamó Vigaro. Vigaro le dijo a Sadiris que debía regresar a la aldea como su jefa. Sin embargo, Sadiris estaba dispuesta a renunciar al cargo, ya que creía que de todos modos moriría pronto. Vigaro le dijo que no dijera esas tonterías, y que por muy fuerte que fuera, los miembros de la tribu nunca le permitirían convertirse en jefe. Los dos estuvieron discutiendo un buen rato, hasta que Vigaro preguntó qué debían hacer con el grupo de Bandalió, ya que estaba prohibido permitir la entrada de forasteros a la aldea. Sadiris expresó su deseo de recibirlos como invitados de honor. Aunque Vigaro todavía dudaba, tras no sentir ninguna amenaza por parte de Bandalió, les permitió entrar en la aldea. Vigaro soltó un rugido aterrador para informar a los demás miembros de sus planes. Vigaro guió al ejército de no muertos y al grupo de Bandalió de vuelta a la aldea. En la aldea, se estaba celebrando un festival de bienvenida en honor a Bandalió y su grupo por haber salvado a su jefa del peligro. Vigaro le ofreció a Bandalió un poco de carne asada como señal de sinceridad, pero Bandalió la rechazó educadamente. Admitió que estaba agradecido por la hospitalidad, pero que en realidad no quería comer, ya que era carne de los aventureros muertos. Bandalió pensó para sí mismo que, aunque su aldea parecía una aldea humana normal, seguían siendo ghouls y comían carne humana con total naturalidad. Después de rechazar la comida, un grupo de chicas de la aldea rodeó rápidamente a Bandalió, mostrando su afecto para agradecerle por haber salvado a la jefa. Las chicas casi despedazan a Bandalió intentando abrazarlo, y él pensó en el encanto natural que tenía con las mujeres. Reflexionó que si tuviera que morir en esta vida, al menos podría irse en paz. Más tarde, dentro del carruaje, Bandalió le informó a su madre que su grupo se quedaría en la aldea hasta la primavera. A su madre no le gustaba la idea, ya que la aldea estaba llena de ghouls, y le preocupaba que Bandalió no tuviera control sobre ellos. Si les daba hambre, podrían comérselo. Sin embargo, Bandalió no creía que su vida corriera peligro, y añadió que aprendería magia bajo la tutela de Sadiris para aprender algunos hechizos nuevos. Darcia le preguntó a su hijo por qué no se inscribía simplemente en un gremio de magos en el reino de Orbaume. Pero Bandalió le explicó que sería una mala idea. Necesitaría una identificación para registrarse, y esa identificación revelaría toda su información, incluyendo que poseía magia de la muerte, la cual no creía que existiera en el mundo actual. Además de eso, debido a la maldición que un dios le había impuesto, Bandalió temía que pudieran volver a experimentar con él. Su madre empezó a comprender, y solo le pidió que tuviera cuidado por ella. Esa noche, las mujeres de la aldea continuaron rodeando a Bandalió, preguntándole si podían vestirlo de chica y cortarle el pelo, a lo que él se opuso rotundamente. Model. Justo en ese momento, otra mujer llamada Basdia regresó a la aldea con un saco de carne para todos. Cuando vio a Bandalió, preguntó qué era él, y se preguntó si sería un fantasma. Una de las otras mujeres le explicó que Bandalió era muy fuerte, e incluso había salvado a su jefa, lo que intrigó a la alta mujer, Basdia. Se acercó a Bandalió y él no pudo evitar admirar sus impresionantes músculos. Basdia le agradeció a Bandalió por haber salvado a su madre, Sadiris. Después de eso, Basdia llevó a Bandalió adentro y comenzó a prepararle un plato de carne. Ella le preguntó si le gustaba la comida. A Bandalió no le entusiasmó la comida, concluyendo que era simplemente normal. Sin embargo, forzó una sonrisa y elogió su cocina. Basdia quedó atónita por su reacción
ya que todos los demás odiaban su comida. Esto hizo que Vandalió se arrepintiera de no haber sido más honesto. Después de charlar un rato, Basdia le dijo a Vandalió que tenía que terminar de limpiar, lo que le sorprendió, ya que había oído que ella era la mejor guerrera de la tribu. Basdia admitió que tenía el rango más bajo de toda la tribu, lo que hizo que Vandalió se extrañara, ya que su madre era la jefa. Basdia explicó que en su tribu, los hombres ostentaban el poder y las mujeres solo aprendían magia. Aunque sus habilidades de combate eran perfectas, su magia era muy débil. También mencionó que quería tener hijos lo antes posible para evitar las tareas del hogar y dedicar su tiempo libre a entrenar. Vandalió le preguntó por qué Basdia tenía tanta prisa por tener un hijo. Basdia respondió que tenía 25 años y en su tribu, las mujeres solían ser madres muy jóvenes, así que sentía que se le estaba pasando la edad. Vandalió no estuvo de acuerdo, diciendo que estaba exagerando, e incluso la llamó hermosa. Basdia le agradeció el cumplido, pero dijo que Vandalió era demasiado joven para tener semilla, lo que casi hizo que Vandalió se atragantara. Se sorprendió por lo que dijo, pero Basdia no pareció notar su incomodidad. Entonces, recordó que Vandalió podía usar un extraño tipo de magia, y le preguntó si podía transferir su semilla a través de la magia, o hacer que ciertas partes de él crecieran usando magia. En ese momento, Vandalió rechazó su oferta. Después de esa incómoda situación, Sadiris se disculpó por el comportamiento de su hija, pero se preguntó por qué Vandalió, a pesar de su corta edad, podía entender lo que Basdia quería decir. Esto también sorprendió a Vandalió, ya que se suponía que tenía la mentalidad de un niño de 1 año. A pesar de todo, Sadiris se arrepintió de haber intentado presionar a su hija para que fuera madre y explicó que, a diferencia de los humanos que pueden elegir libremente a sus parejas, para los ghouls es mucho más difícil quedar embarazadas, lo que podría amenazar la existencia de toda la tribu. Vandalió entonces preguntó si los ghouls sabían quiénes eran los padres de sus hijos. Sadiris respondió que ese no era el caso y reveló que el padre de Basdia no era otro que Vigaro. Relató que ella y Vigaro una vez tuvieron una relación y le advirtió a Vandalió sobre los peligros de beber demasiado. Sadiris cambió rápidamente el tema a la magia y le pidió a Vandalió que recreara el hechizo que había usado contra los aventureros. Cuando Vandalió realizó la magia sin recitar un encantamiento, Sadiris se asombró al ver que no necesitaba recitar nada de antemano. Vandalió explicó que era gracias a su habilidad cancelación de canto. Sadiris se preguntaba cómo un niño como él podía tener una habilidad tan rara y pensó que tal vez era un genio o un demonio. Vandalió simplemente respondió que no sabía por qué tenía esa habilidad. Era algo que simplemente sabía hacer. Después de eso, le explicó más a fondo su magia de atributo muerte. Sadiris se preguntó si el tipo de magia de muerte que Vandalió mencionaba existía de verdad, y se preguntó si había algo que ella pudiera enseñarle, ya que él ya era muy diestro manipulando la magia, incluida la magia sin atributo. Esto captó la atención de Vandalió, y preguntó sobre la magia sin atributo. Sadiris le explicó que era un conocimiento básico de la magia, pero Vandalió le recordó que, a pesar de su gran poder, todavía era solo un principiante. Sadiris aceptó enseñarle a Vandalió y le preguntó cuánto maná tenía. Cuando Vandalió respondió que tenía 100 millones, de una manera muy casual, Sadiris quedó completamente atónita por sus monstruosas capacidades, ya que ella solo tenía unos 10.000. A pesar de esto, ella aún así aceptó comenzar su entrenamiento. La primavera se acercaba, y habían pasado 6 meses desde que Vandalió y su grupo comenzaron a vivir en la aldea de los ghouls. Vigaro notó que todos se habían vuelto mucho más fuertes gracias a Vandalió, especialmente por su uso de la magia para conservar la carne que comían. Comentó que Vandalió era un niño inusual mientras se asomaba entre el cabello de los ghouls que estaban en el acantilado. De repente, Vigaro recordó algo y le preguntó al niño qué pensaba de su hija, Basdia. Vandalió procedió a alabar con gran detalle el impresionante físico de Basdia. Mientras Vigaro pensaba que si Vandalió no fuera tan joven, con gusto le ofrecería tantas mujeres como quisiera para que se quedara en la aldea. Después, Vigaro entró emocionado en la tienda de Sadiris, preguntando si Vandalió seguía entrenando en la aldea. Sadiris dijo que Vandalió seguía entrenando, lo que emocionó a Vigaro ante la idea de que el niño pudiera quedarse toda la primavera, o incluso hasta el verano. Sadiris notó el extraño comportamiento de Vigaro y bromeó con él al respecto. Vigaro se quejó de que ella no entendería cómo se sentía, pero Sadiris le explicó que sí lo entendía, que ella también quería que Vandalió se quedara en la aldea con ellos. Sin embargo, también entendía que si él decidía irse, entonces no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Volviendo al presente, Vigaro observaba la batalla en curso desde el acantilado. Los miembros de su tribu estaban ocupados luchando contra hombres bestia, y Vigaro notó que tenían problemas para coordinar sus ataques. Aunque Vandalió se ofreció a ayudar, Vigaro se negó,
diciendo que si él interfería, sus guerreros no aprenderían nada. Abajo, en el campo de batalla, vemos a Rhea y Zarya demostrando ser guerreras fuertes y capaces. Sam, desde la barrera, observaba a sus dos hijas con orgullo. Aunque estaba muerto, ellas seguían haciéndose más fuertes. Justo en ese momento, el jefe Kobold se acercó y se enfrentó a una de las chicas en combate. Mientras las dos chocaban sus armas, ella fue rodeada por otro guerrero que cargó para atacar al mismo tiempo. Afortunadamente su hermana se apresuró a intervenir y derribó a ese guerrero con su alabarda de un solo tajo. Las dos hermanas unieron fuerzas y atacaron al jefe Kobold. Justo cuando estaban a punto de terminar su ataque, un guerrero ghoul apareció por detrás y de repente lanzó un ataque a distancia. Vigaro juzgó que la batalla estaba prácticamente decidida, ya que el jefe Kobold perdía gradualmente su voluntad de luchar. Sin embargo, otro guerrero irrumpió de repente desde los arbustos y se unió a la contienda, lanzando un poderoso rugido que resonó por toda la llanura, sorprendiendo incluso a Vigaro. Quien había aparecido en el campo de batalla era Gyaun, el rey Kobold de nivel 5. Vandaliu instó a su grupo a unirse a la lucha para ayudar a los ghouls, pero Vigaro sugirió que se quedaran donde estaban y proporcionaran apoyo mágico en su lugar. Sin embargo, Vandaliu se negó, argumentando que los guerreros ghoul no podrían retirarse sin su ayuda. Esto encendió el espíritu de lucha de Vigaro y de inmediato cargó directamente hacia el campo de batalla y se abalanzó para enfrentarse al rey Kobold. Los dos lucharon ferozmente, sus armas chocando en un tenso enfrentamiento. Zarya dijo que ella y su hermana deberían ir a ayudar a Vigaro, pero Rhea no estuvo de acuerdo, argumentando que el enemigo era demasiado fuerte como para que ellas pudieran rescatarlo. Las dos hermanas miraron hacia el ejército de esqueletos, que ahora se había fortalecido, alcanzando el nivel 4.